De debate de este día, miércoles 6 de mayo. Vamos a conversar esta noche con el nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán. Buenas noches, Javier. Nacho, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por tenerme en tu programa. Me disculpo contigo porque desde hace meses me había solicitado y no había sido posible. Es un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, estás en un momento muy especial. En este momento de El Salvador, yo creo que está muy pendiente de todo lo que está pasando en materia económica, política, social, y sin duda, digamos, tu palabra hoy es una palabra de mucho peso. Tengo varias cosas que hablar contigo, digamos, varios temas. Estamos abiertos a tu agenda, Nacho. Vamos a hablar de por qué tenemos este endurecimiento hoy día y qué opinas de las medidas. Ya sé que has dicho que te parecen excesivas y violatorias, pero ¿qué tiene que ver estas nuevas medidas con la reunión que se tuvo entre empresas privadas y gobierno? Vamos a hablar también del proceso de reapertura, que tanta solidez tiene en este momento. Vamos a hablar de los despidos que se han dado en algunas empresas o suspensión de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, digamos, el veto del presidente al decreto que extendía la renta, digamos, la aclaración de renta. Vamos a saludar antes de entrar con toda esta temática a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líderes en fianza. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros Fianzas, su centro de confianza. Bueno, necesitamos creer en que somos... Creo que me está sonando todavía algo. Ok, gracias. Mucha gente se ha preguntado, Javier, y yo me lo he preguntado también, ¿qué relación tiene este decreto legislativo 639 que se aprobó en la Asamblea Legislativa la madrugada de ayer, con mucha crítica, sobre todo porque la Asamblea nuevamente aprueba cosas que la gente no tiene idea que está aprobando? El decreto ejecutivo 22, que fue conocido exactamente a mediodía, el decreto de gobierno y la reunión de la ANEP. O sea, porque hay gente que dice, vendrá todo, será un hilo, digamos, que nace en este lunes, ¿no? Que tuviste esa reunión con personeros de gobierno donde se habló de la necesidad de mejorar, digamos, la cuarentena, el cuidado de la gente, pero también, digamos, empezar ya a pensar que si hacemos bien las cosas, dentro de 15 días va a poder empezar a la reapertura de la economía del país, que obviamente es otro problema que vamos a tener, que vamos a tener mucho más grande, no solamente por unos meses, yo diría por lo menos por un par de años. Sí, Nacho, este es un hilo que va mucho más atrás. Déjame decirte que cuando empezó este tema de la pandemia y de la cuarentena, nosotros fuimos los primeros en señalar que si bien la prioridad es la salud, estas medidas iban a tener un gran impacto negativo en la economía y en los empleos, y que teníamos que tomar medidas paralelas, ¿verdad? Sí, la salud es prioridad, pero mientras estamos vivos y con salud, tenemos que comer. Y la mayoría de salvadoreños, Nacho, no ganan sueldo. Salen todos los días a ganarse el sustento día a día. Ellos no tienen para comprar alimentos para muchos días. Entonces, desde el principio señalamos que el tema económico tenía que abordarse simultáneamente con el tema de salud. Recibimos críticas, que nosotros solo queríamos hacer dinero, que queríamos quebrar el seguro social. Por supuesto, ese tema lo seguimos diciendo. Entonces, desde ANEP fuimos proponiendo medidas de alivio económico orientadas principalmente a los microempresarios y a los trabajadores independientes. En ese hilo que te estoy contando es que iniciaron las pláticas con algunos representantes del gobierno para proponerles estas medidas. Hubo mucha apertura para algunas de las medidas, otras tal vez no les gustaron, y entonces el gobierno lo convierte en un decreto, una iniciativa de ley, la presenta a la Asamblea
y luego el gobierno tiene que negociar con los partidos políticos para que le aprueben esas leyes. Yo asumí el jueves pasado, el viernes me inicié con un decreto de cuarentena, que eso no tiene que ver con ANEP, es decir, esa es una iniciativa del gobierno, pero en el momento que la vimos, había cosas que nos preocuparon mucho. Entonces ahí sí tuvimos una reunión con el gobierno para hacerle ver 4 temas principales. Primero, respeto a la resolución de la Sala de lo Constitucional, en lo que respecta a los procedimientos de detención, a los procedimientos que deben de respetar los derechos individuales, los abusos de autoridad que hemos visto. Respeto a la resolución de la Sala. Número 2, no cierre total. La economía no se puede paralizar. Los salvadoreños, aunque están en cuarentena, tienen necesidades que abastecerse, ¿verdad? Y segundo, si paramos la economía, no va a volver a arrancar cuando termine la cuarentena. El tercer tema que pedimos es, después de estos 15 días, tiene que haber apertura. Tenemos que reabrir, por supuesto, con alguna gradualidad, mientras más rápido mejor, pero también con protocolos sanitarios, ¿verdad? Las empresas que abran van a tener estas medidas de prevención de contagio. Y el último tema que insistimos mucho es que hasta ahora el gobierno ha tenido centralizado las pruebas de coronavirus. Nosotros hemos pedido que se liberalice la importación, es decir, laboratorios, clínicas, hospitales, incluso empresas puedan importar las pruebas y puedan dárselas a sus trabajadores, o si tú quieres ir a un laboratorio privado, te puedas hacer la prueba. Esos son los 4 temas que nosotros insistimos al gobierno e insistimos a los diputados que los tomaran en cuenta en ese decreto. Esos son los decretos que aprobaron hace 2 noches, Nacho. Nosotros, por supuesto, estamos preocupados del nuevo decreto ejecutivo 22. El del día de hoy. Que es el del día de ahora, porque sentimos que en algunos temas excede la autoridad que el decreto de hace 2 noches. ¿Cuál número es? El 639. El 639 no le da esas facultades al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, debo reconocer, ha habido encuentros con el gobierno muy cordiales, momentos muy estirados también. Incluso en el decreto 22 de ahora se incluyen algunas actividades que ellos no habían incluido. Pero no todo lo que nosotros les decimos, pues ellos lo aceptan. Ahí es normal tener diferencias de opinión. Pero así está la cosa, ¿verdad, Nacho? Okay. Son 2 decretos, está el decreto de las medidas económicas y está el decreto de la ley de cuarentena. Y ahora el decreto 22, que es el del decreto ejecutivo. Sí, del presidente. Vamos en este orden. Obviamente este artículo 22 tiene algunas cosas, digamos, que van más allá de lo que se esperaba. Establece el cierre de más empresas. Yo no sé cuántas empresas más son y qué tamaño significa esto en empleo o en productividad. Y por otro lado, digamos, establece que no pueden circular ni transporte público ni taxi, creo que también pueden. Las empresas que sí tienen permiso para circular, ¿cómo van a hacer con sus trabajadores? Mira, nosotros hemos insistido que estos temas tienen que discutirse con tiempo. Hoy en la mañana se subió un decreto, al rato se volvió a bajar, después se subió otro decreto. Y hay ciertas incongruencias que tenemos que señalar. Por ejemplo, la ley de emergencia termina el 16 de mayo. La ley de cuarentena, que es ese decreto que tú dices, termina el 29. Y el decreto 22... ¿21 o 29? 19. 19. Y este decreto 22 termina el 21. Entonces, hay incongruencias que la parte jurídica debe de revisar. Nosotros hemos revisado el decreto y no estamos conformes con muchas actividades que ahí se están prohibiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el transporte público, y se lo hemos dicho este día. Debo reconocer, como hace un rato, que otras actividades que sí solicitamos se tomaran en cuenta, sí fueron incluidas, pero hay otras que no y que presentan grandes problemas.
Te lo voy a separar desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista legal. El tema del transporte público. ¿Cómo se van a movilizar los trabajadores? El gobierno quiere que las empresas contraten transporte privado. Perfecto. En menos de 24 horas. De un día para otro, y si tú tienes 40 trabajadores, los 40 no viven en la misma comunidad. Tú tienes que contratar diferentes transportes. Hay gente que viene a trabajar a San Salvador, de Santa Ana hasta de Huachapán, ¿no? Sí. Entonces hay ciertas incongruencias. En tu cadena de alimentos, tú no puedes arbitrariamente eliminar algunos productos y otros no. Si es la cadena de alimentos, ¿verdad? Entonces esas discusiones hemos tenido. No sé, al final el decreto fue publicado, entiendo que ya fue publicado. Sí. Sin esas observaciones, nosotros seguimos comunicándonos con ellos para que se tome en cuenta eso y que se evalúe, porque muchas de esas cosas, entiendo la razón por la que la quieren hacer, pero al final no son ni prácticas ni legales, Nacho. Yo sí te reconozco que estas 2 semanas son las más críticas, son las 2 semanas de mayor contagio. Y sí hacemos un llamado, igual que el gobierno, que quedémonos en casa y no salgas de casa innecesariamente, ¿verdad? Porque sí son las 2 semanas de mayor contagio. Mañana podría ser un día de crisis en que los bancos, los supermercados, las farmacias no tengan a todo su personal, porque obviamente no sé si se podrá tan rápido solucionar el problema de la logística, que significa, digamos, traer personal. Sobre todo la incertidumbre y la ansiedad de los salvadoreños y de los negocios, que tú no sabes si tu negocio está incluido o no está incluido. Una parte está en el decreto 22, otra está en el decreto legislativo 639. Entonces, sí, yo les he pedido tiempo porque estos temas se tienen que discutir, ¿verdad? Espero que el gobierno tenga la apertura de seguir dialogando con nosotros y escuchar los problemas prácticos que esto va a causar. Ahora bien, ese decreto que tú mencionas, la ley de cuarentena, regula 2 cosas. Primero es las actividades que están autorizadas a operar, supermercados, farmacias, bancos, eso es lo que regula el decreto. Eso, el Ejecutivo tiene la facultad de decidir que sí y que no. Pero también ese decreto tiene restricciones a la movilidad de las personas. Y ahí nosotros hemos señalado que este decreto está violentando, porque en ninguna parte el decreto legislativo le dio al Ejecutivo las facultades para violentar o restringir las libertades individuales de los ciudadanos. Por ejemplo, esa prohibición de moverte de un municipio a otro es inconstitucional. Esa prohibición que solo puede salir de ciertos días dependiendo del número de DUI, eso viola las libertades constitucionales. En fin, hay una serie de medidas restrictivas que están violando la Constitución. Bueno, y yo creo que no es muy bien pensado. Pues yo, por ejemplo, esto de que, porque también incluye al sistema financiero y los bancos, el usar de acuerdo al número de DUI. Yo necesito ir a un banco, tengo un número que me toca el día domingo. El banco me va a abrir el día domingo a mí para yo hacer lo que tengo que hacer. O sea, es un poco... Y desde el punto de vista práctico, Nacho, hay mucha gente que no tiene DUI, que nunca ha sacado DUI, o que en su DUI dice que vive en un domicilio, pero ya se cambió de domicilio, ¿verdad? Okay. Y razones prácticas, como tú decís. Entonces, sí hacemos un llamado al gobierno, que estos temas se tienen que revisar mañana mismo. Te insisto en el tema transporte porque está lleno de gente en las redes preguntando ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué tengo que hacer? Obviamente lo primero es un poco el miedo de la gente de decir que me agarran en la calle y me lleven, digamos, no solamente como me transporto, sino que pueda tener en un centro de cuarentena. ¿Qué debe hacer el trabajador mañana, el trabajador de las empresas que tienen permiso? ¿Llegar cómo? Ese es el reto. Supuestamente las empresas tienen que contratar transporte privado para ir a recoger y llevar a sus trabajadores. A estas alturas, ¿cómo las empresas van a coordinar esa logística de llevar y traer a sus trabajadores? Entonces, mañana va a haber mucho ausentismo en las empresas que sí están autorizadas a trabajar, ¿verdad? Ese es un reto logístico que desde el punto de vista práctico
imposible de cumplir, desde el punto de vista legal, estás violentando el derecho a la libre movilidad. Ok. Voy al corte ya, señor productor. Voy al corte, porque tengo una pregunta. 2 minutos. Me imagino que, y esto volviendo un poco a qué tan sólido es el acuerdo o qué tan sólidas son las conversaciones que se tuvieron con el gobierno, porque tengo entendido que con el presidente no se negoció, que se negoció básicamente con gente del presidente, Carolina Resino, el hermano del presidente, etcétera, ministro del Trabajo, en relación a la reapertura, a la gradual reapertura, obviamente tomando en cuenta las circunstancias de cómo esté la pandemia en ese momento. Me imagino que anoche Javier Simán, presidente de la ANEP, escuchó con mucha atención el discurso del presidente, a ver qué decía de eso, a ver cómo iba su palabra en relación a lo que le habían dicho los personeros del gobierno a la ANEP. ¿Qué sensación le dio lo que el presidente dijo anoche? Mira, el presidente Bukele ha delegado en su hermano y en otros funcionarios la facultad de dialogar con nosotros para esas medidas económicas. Por supuesto, la decisión es del gobierno. El gobierno tiene que lograr las aprobaciones en el Ejecutivo, en el órgano legislativo de las iniciativas de ley. Hemos venido trabajando con ellos. Ojo, cuando yo llego a la gremial, yo asumo y honro los acuerdos que ha hecho ANEP, las propuestas que ha hecho ANEP. Sin embargo, yo doy mi opinión. Lo que a mí no me gusta, Nacho, yo lo digo. Y lo digo en privado y lo digo públicamente. Y lo he dicho esta mañana, esta tarde, y lo estoy diciendo ahora. Nosotros vemos muchas deficiencias en ese decreto 22. Desde el punto de vista práctico, es un desastre para el país, y desde el punto de vista legal, algunas son totalmente inconstitucionales. Algunas son decisiones arbitrarias. Esto sí se puede abrir, esto no se puede abrir. Entiendo la intención detrás, que es reducir la cantidad de gente expuesta en las calles, pero algunas son necesidades básicas que hay que cumplir. Ok, pero ¿tú crees que el presidente anoche en su cadena dejó claro, digamos, que lo que estamos haciendo, este sacrificio, ojalá último sacrificio, sea para volver a la normalidad? Mira, nosotros estamos confiando totalmente en la palabra Lo que tú viste del presidente. y del hermano y del equipo que salió con nosotros en la conferencia de prensa y se comprometieron que después de estos 15 días vamos a iniciar una reapertura de operaciones en forma gradual y con protocolos sanitarios. Esos protocolos están en el Ministerio de Trabajo desde hace 2-3 semanas. El viernes tendremos una reunión con el ministro de Trabajo para ya recibir las observaciones y de alguna manera ir autorizando los protocolos para cada uno de los diferentes sectores de la economía. Cómo va a operar la industria, cómo va a operar la construcción, en fin, cada uno de los sectores ha mandado sus propuestas. Este viernes tenemos reunión con el ministro de Trabajo, esperamos resolver los protocolos para que las empresas se vayan preparando para una reapertura gradual. Okay. Por supuesto, falta discutir cómo es la gradualidad, cómo va a ir, porque no es igual sector por sector, Nacho. Tú tienes sectores que son, por ejemplo, la industria que es intensiva en maquinaria, tú tienes un trabajador cada 50 metros cuadrados. Una industria que es intensiva en mano de obra tiene más concentración de personal, de mano de obra. Entonces, los protocolos son diferentes, la gradualidad es diferente. Pero la palabra que nos han dado es que en 15 días abrimos. Ok, vamos a ir al corte y quiero volver a la gradualidad, porque esto también es importante, o sea, porque puede decir, empezamos con esto, pero que se extienda durante mucho tiempo, ese proceso. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. En estos momentos difíciles que vivimos los salvadoreños, COSAVI Ahorro y Crédito te recomienda lavarte las manos, evitar los espacios públicos y poner en práctica el distanciamiento social. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Simplemente necesitamos creer. Creer en que somos hombres y mujeres hechos de maíz y esperanza, de sueños y de un sí puedo. Que somos valientes y no nos vamos a derrumbar. Que aún en las dificultades siempre encontramos una sonrisa para dar y un lugar donde las rodillas posar. No estamos solos y jamás lo estaremos, porque El Salvador está con nosotros y desde ahí ya somos ganadores. COSAVI cree en ti. Bueno, la gradualidad. Esto va a durar mucho tiempo. Seguramente aplanamos la curva, podemos lograr cierto control, pero obviamente mientras no se encuentre la vacuna, la posibilidad de contagio va a existir seguramente 6, 7 meses más. La economía no resiste, estamos claros, y no es la economía, digamos, de Javier Simán, es la economía nuestra, de cada uno, digamos, que necesitamos trabajar, la gente que sobre todo, como tú decías, lo que gana al día es lo que logra comer, y ese es el 75% de los salvadoreños. El mismo Estado, si no hay producción no tiene impuestos, no cobra impuestos, y si no cobra impuestos, ¿cómo se le paga a policías? ¿Cómo se le paga a los enfermeros? ¿Cómo se le paga a la salud? ¿Cómo se le paga a los profesores? Etcétera. ¿Qué gradualidad debe haber? Antes déjame corregirte, en la economía todos estamos interrelacionados. Por supuesto. Si la empresa grande no paga salarios, no paga proveedores, no paga impuestos, la cadena de suministro lo va sufriendo, Nacho. Mira, yo te decía hace un rato pues que nosotros tenemos el compromiso del gobierno de una apertura en 15 días. La pelota está en la cancha del gobierno. ¿Es un compromiso ese? Es un compromiso. Yo no sentí del presidente ayer ese compromiso. No sé si tú sí. La pelota está en la cancha del gobierno. Ellos son los que toman las decisiones. Esto es prerrogativa de ellos. Nosotros hemos dialogado con ellos y nos han dado ese compromiso y esperamos pues que se cumpla la palabra porque estamos preparando para abrir. El país no puede pasar mucho tiempo más. Claro, el virus, como vos decís, va a continuar. El virus no va a desaparecer. Todo el propósito de la cuarentena es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Exacto. Porque el sistema de salud pública no nos puede atender a todos. Por eso esta cuarentena en la época de mayor contagio. Pero por supuesto, una vez abramos, igual vamos a andar mascarillas, igual vas a tener que tomar medidas. Cuando llegas a un lugar, algunas empresas han puesto túneles de desinfecto o pones alfombras para limpiar los zapatos, otros están usando máscaras plásticas, hay mayor distanciamiento. La normalidad ya no va a ser igual que antes, Nacho. Es decir, para nosotros decir volver a la normalidad es conscientes que seguiremos expuestos al virus y que seguiremos teniendo medidas de prevención de contagio, pero que de tal manera que las probabilidades que nos enfermemos todos de un solo ya van a ser mucho menores porque ya va a haber pasado esa etapa. Por supuesto que también depende en cada comunidad, en cada municipio. Puedes que tú tengas algún municipio donde estos 15 días se extiendan más, pero al final la gradualidad, nosotros quisiéramos una gradualidad bastante acelerada, que podamos recuperar el ritmo de la economía en 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas Eso después es de... lo que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? ¿Al 100%? Porque hay sectores, Nacho, que no van a volver a la normalidad. Turismo no va a volver a la normalidad. Pero también tenemos que buscar de qué manera potenciamos el turismo interno para compensar que no están viniendo turistas. El tema agrícola, ese no puede esperar 15 días. Ya tenemos las primeras lluvias, ya se repartieron los granos. Si no siembran la milpa ya no vamos a tener granos básicos después. Entonces hay actividades que no pueden parar y esas actividades en estos 15 días deben continuar. En nuestra opinión son más de las que ellos han permitido en el decreto 22. Y una vez terminen los 15 días, hay negocios
que no van a recuperar el mismo ritmo. Exportadores que ya perdieron sus clientes, ya sea porque la economía de los países se ha afectado o ya sea porque no cumplieron los contratos por los cierres. El consumo va a bajar porque baja la remesa, etcétera. En fin, este es un tema que nos va a tomar mucho tiempo. El Fondo Monetario estima, Nacho, que vamos a caer, en vez de los 2.9 de crecimiento que teníamos previsto, vamos a caer 5.4. Sí. Claro, hay algo positivo detrás de todo, hay oportunidades. Hay empresas que se están reconvirtiendo, están buscando nuevos nichos, están vendiendo en línea, están vendiendo a domicilio. En el 2021, después de esta crisis, el Fondo Monetario espera un crecimiento del 4.5. Eso es mejor que los últimos 10, 15 años. O sea que si hacemos las cosas bien... Pero esa proyección tiene una letra clara que es absolutamente impredecible, lo dice el Fondo Monetario. O sea, debiera tener el efecto rebote, pero es impredecible. Mira, depende de qué tan rápido iniciemos. Okay. Mi pregunta confiados, Nacho, en el espíritu emprendedor y la determinación de los salvadoreños. Mi pregunta es, creo que el 75% de la empresa salvadoreña está cerrada en este momento. Sí. ¿Aproximadamente? Sí. Ya. Este 75% que está cerrado, obviamente va a tener un efecto a fin de año, ¿no? Digamos, mínimo no utilidades o pérdidas. Sí. ¿Cuál es la situación real de la empresa? Depende, Nacho, porque tú tienes empresas que están completamente cerradas, sí, que están haciendo un gran sacrificio para pagar sus salarios, que han pagado salarios completos a abril 30, ojalá puedan pagar mayo 15, algunos no van a poder pagar porque no han tenido ingresos. Hay otras empresas que sí están operando a una capacidad muy mínima. Restaurantes que están dando servicio a domicilio, posiblemente están vendiendo 10%. Estoy pensando en la gran empresa, ¿no? Pero logran, Nacho, gran empresa es muy poca. En ANEP el 95% de la empresa es pequeña y micro y mediana. Estoy pensando en la empresa que tiene la capacidad de tener muchos más trabajadores, porque al final, digamos, he estado pensando en la gente. Pero así como es de grande... Pero los call centers, las maquilas... los grandes almacenes, o sea, que tienen así mucha como gente. Es de grande el niño, así es de grande el juguete, Nacho. Por eso digo. Y esas empresas tienen grandes compromisos, no están vendiendo, tienen grandes pagos, planillas, préstamos, impuestos. Entonces va a llegar un momento donde esas empresas ya no van a tener recursos y algunas empresas ya recurrieron a lo que el Código de Trabajo permite, que es la suspensión temporal de labores. Eso lo tenía como tema aparte, pero eso es una situación muy difícil en este momento. Claro que sí, tú tienes empresas, grandes empresas exportadoras. ¿Qué es lo que tienen ustedes en ANEP como rastreado hasta este momento? ¿Qué diagnóstico tienen? Todavía no tenemos un diagnóstico de empresa por empresa, hemos visto sectores. Yo te hablaba de turismo. Ya. Turismo fácilmente va a caer un 40%. Las remesas sabemos que a la fecha han caído 40%. Ponele que en el promedio del año cayó 20%. En Estados Unidos hay 30 millones de nuevos desempleados, entre ellos muchos compatriotas. Claro. Entonces las remesas es obvio que van a caer. Ponele que caigan 20. Las exportaciones, íbamos bien, ya cerramos, vamos a estar, ponele 20% menos. En fin, eso te suma 300,000 empleos, mínimo. Entonces la crisis económica puede ser muy complicada. 300,000 empleos están en juego. En esos rubros que te menciono. Solo en esos rubros. Sí. Entonces, por eso nuestra insistencia, que al igual que en muchos países, debe de haber un paquete de alivio económico, especialmente para las pequeñas, para los informales. Y el gobierno compartió esa idea con nosotros y la convirtió en una iniciativa de ley. A ver, esos 1.000, no sé si era el corte o no, pero esos 1.000 millones de dólares, ¿son la solución? Mira, es mayor deuda y a todos nos preocupa muchísimo. Claro, si tú me das a escoger entre... Es mayor deuda en parte, porque no trae, al ser préstamos, al final, digamos, se devuelven al Estado, ¿no? Claro. Pero es deuda, al final. Pero esos 1.000 tienen varios propósitos específicos y todavía falta que el gobierno está negociando con la banca para ver de qué manera se va a formar un fideicomiso para manejar esos préstamos.
Una vez lleguen a un acuerdo, van a convertirlo en iniciativa de ley y lo van a presentar a la Asamblea Legislativa. Esos 1.000 millones de alguna manera tienen un propósito específico, Nacho, que bien manejado en forma transparente deberían de ser un alivio para la economía. Por ejemplo, que el gobierno pague a sus proveedores, que el gobierno devuelva el IVA a la industria exportadora, préstamos a la pequeña y a la micro y a los informales. Tiene un buen propósito. Ahora, están los 2.000 millones que aprobaron primero, que esos nos preocupan también, porque esos 2.000 no tienen un propósito muy específico. Se ocupó 450 para repartir en aquel bono de $300. Qué buena idea, pero mal ejecutado. Se ha destinado 600 para las alcaldías. Falta ver cómo lo van a utilizar las alcaldías, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucho que falta que ver y también falta que vayan a lograr colocar esos préstamos y tienen que regresar a la Asamblea Legislativa para ratificación. Entonces, el tiempo corre, Nacho. Estas iniciativas se presentaron hace 5 semanas, ¿verdad? Entonces, ya cuando se logre puede ser muy tarde si no nos apresuramos. A ver, está el subsidio para empleados de la micro, pequeña y mediana empresa con menos de 100 empleados reportados en la última planilla y que han tenido ingresos por 7 millones entre 2018 y 2019. Este subsidio es del 50% del sueldo para los empleados, ¿no?, de esas empresas. No te sabría explicar cada uno de los rubros, Nacho, Ya. porque yo no me involucré en la parte de los 1.000 millones. Solo los temas que te acabo de mencionar, esos detalles son los que falta todavía definir. ¿Quién lo va a otorgar? ¿Quién lo va a tramitar? Y por eso la plática con la banca, ¿verdad? Por supuesto, se tiene que hacer un fideicomiso. ¿Qué es lo que recibe más ANET de parte de los empresarios como petición? Por favor, consigan préstamos. No, la petición de los empresarios es que queremos abrir ya. Esa es la desesperación, especialmente de los más pequeños, de los profesionales, Nacho, los abogados, los que dan servicios de consultoría. Todos los independientes que se ganan el sustento con su esfuerzo son los que están más desesperados porque se les permita trabajar, ¿verdad? Y esa es la prioridad. Los préstamos a bajo interés son una buena herramienta. Tal vez no es prioridad para grandes y medianas empresas, pero para empresas pequeñas sí puede ser un gran alivio para poder hacerle frente a la planilla. Acordate que el esfuerzo del ministro de Trabajo y también nuestro es tratar de salvar los empleos. Hay empresas que no lo pueden hacer y recurren a la suspensión de labores, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esto viene a aliviar a los pequeños para que no tengan que despedir trabajadores. Todo depende cuándo llega y cómo se distribuye y cuáles van a ser los criterios y si se logra llevar esa ayuda de la manera más ágil. Porque si llega muy tarde, Nacho, no va a llegar. Una empresa que ya quebró, no le va a servir eso. ¿Han quebrado empresas ya? No sé, sabemos de empresas que han dicho que ya no van a reabrir, pero que hayan quebrado no tenemos información. Vamos a ir al corte, en el próximo corte vamos a hablar exactamente del empleo, que es quizás la preocupación principal hoy día de los salvadoreños. La coordinadora de gabinete presidencial, Carolina Recinos, ha dicho que si hay despidos durante esta pandemia no es culpa del gobierno, la culpa será de otros, pero no será del gobierno. Quiero que en el próximo bloque hablemos sobre esta realidad. Y la realidad en términos, digamos, de cuánto la empresa puede soportar, seguir pagando, si es que ha pagado, o en qué situación están, digamos, para poder soportar el empleo que tenía antes. Vamos al corte, ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del Sistema Fede Crédito. Cada mañana sale el sol para todos, pero cuando menos lo esperamos, nos sorprenden las adversidades. Unidos como salvadoreños, hemos demostrado siempre que somos fuertes para superarlas. ¡Arriba El Salvador! Hoy más que nunca, debemos solidarizarnos y tener fe que juntos superaremos las pruebas que se nos presentan. Bueno, Carolina Resino responsabilizó a la Asamblea Legislativa y a las empresas, digamos, de que pueden haber despidos durante este tiempo. El gobierno piensa que no deben haber despidos. Y es más, el ministro del Trabajo ha dicho que el Ministerio del Trabajo va a defender a los trabajadores ante empresas que quieran despedir gente por estos días. Pero obviamente ha habido despidos, ha habido empresas que han cerrado operaciones, hay empresas que han ido al sistema de suspensión de contratos, que significa yo te mantengo el contrato, pero lo suspendo por mientras porque no puedo mantener el pago de sueldo y cuando esto pase yo vuelvo y sigo contigo el contrato. Todo esto ha sucedido. El ministro del Trabajo dijo aquí que la empresa privada estaba malentendiendo el artículo 36 del Código del Trabajo y que el gobierno iba a ser el defensor de los trabajadores en contra de ese tipo de actitudes. Dijo que era poco humana. ¿Cuál es la realidad? Nacho, la ley del Seguro Social y el primer decreto que mandó el presidente a la Asamblea Legislativa claramente dicen que este tipo de epidemia se considera una incapacidad. Por lo tanto, el Seguro Social le toca cubrir a los trabajadores en este periodo. Se nos acusó que queríamos quebrar el Seguro Social, pero esa es la ley vigente. El Seguro Social está diseñado para atender este tipo de situaciones. Porque cuando el trabajador está en incapacidad, no lo puedes despedir, no lo puedes suspender, no le puedes cambiar las condiciones. Pero cuando se niega esa incapacidad, el trabajador queda desprotegido, porque el empleador tiene que pagar el salario hasta cuando el empleador aguante. Cuando el empleador ya no puede, en vista de que este cierre no fue a voluntad del empresario, sino que fue por instrucciones del gobierno en una situación de pandemia, entonces el empleador tiene las opciones que el Código de Trabajo te da cómo enfrentar esta situación temporal. Una de ellas es la suspensión temporal de los trabajos. Quiere decir que el trabajador sigue siendo trabajador de tu empresa, sigue acumulando antigüedad, pero en el periodo de suspensión no gana salario, ¿verdad? Por supuesto, nosotros hubiésemos preferido que el Seguro Social pagara los salarios. Incluso ofrecimos que en vez de que el gobierno se endeude el Seguro Social y el sector privado de lo aporte mensual patronal le subiríamos 1% para ir pagando ese préstamo los años que tome. O sea que no hubiera sido deuda del gobierno, hubiera sido deuda del Seguro Social. ¿Eso no lo aceptó el gobierno? No. ¿Y los fondos del Seguro Social de dónde vienen, Nacho? De la aportación de nuestros trabajadores y de la aportación de los patronos. Los recursos del Seguro Social vienen de nosotros. Entonces, un endeudamiento adicional del Seguro Social lo íbamos a pagar nosotros. Lastimosamente no logramos convencerlos y eso pues deja a los trabajadores expuestos que su patrono va a pagar el salario hasta que le alcance, porque no está teniendo ingresos, ¿verdad? Y a eso nos lleva a la suspensión de contratos y en algunos casos a retiros de personal. Por supuesto que la suspensión de contratos no aplica a los trabajadores que sí están trabajando. Si tú estás trabajando desde casa, seguís trabajando y no se te puede suspender. La suspensión solo es para aquellos que no están haciendo sus funciones en virtud de esta pandemia. Entonces yo creo que no es momento de buscar culpables. Esta es una pandemia, es una situación inesperada donde el gobierno ha dado las instrucciones de qué cerrar y qué no cerrar y los empresarios hemos seguido al pie de la ley esas instrucciones
Y en vista de eso, las empresas están mal y los trabajadores están mal. Pero no se trata de buscar culpables. Esta es una situación que tenemos que sobrepasar juntos, ¿verdad? Y hemos hablado con el ministro de Trabajo y nuestro punto de vista como la ley faculta a los empleadores. Claro, esto no es algo que nosotros vamos a proponerle que lo hagan todos los empresarios. Esa debería ser la última opción cuando sus recursos ya no alcanzan. En una entrevista anterior, yo le pregunté al ministro del Trabajo por el artículo 36 del Código del Trabajo y me contestó que sí, que era ley. ¿Sí? Y que estaba vigente, que ellos no podían hacer nada. Pero en una segunda entrevista que tuve esos 3 días atrás, me dijo que no, que se estaba malinterpretando ese artículo del Código del Trabajo y que el gobierno iba a convertirse en una especie de garante de los derechos de los trabajadores en este sentido. Y los derechos de los trabajadores se están respetando de acuerdo al Código de Trabajo, Nacho, ¿verdad? Yo entiendo que el Ministerio de Trabajo no puede andar promoviendo como que esa es la primera opción que tienen las empresas para deshacerse de su personal. Y los empresarios, Nacho, han sido muy responsables en mantener a su personal aun cuando no tienen ingresos para pagar. Eso podremos aguantar 15 días más. Pero más de eso, muchas empresas ya no van a tener los recursos para pagar. Estás hablando de 60 días sin ingresos, ¿verdad? Dentro de 15 días van a ser 60 días sin ingresos. Tú dices que esa es la fecha última. Hay muchas empresas que para esta catorcena ya no sé cómo van a hacer, Nacho. Entonces, deberíamos de estar enfocándonos en cómo vamos a abrir, con qué gradualidad, los protocolos y de qué manera vamos a evitar concentrar demasiadas personas y mantener estas medidas que estamos tomando de usar mascarilla, distanciamiento social, porque eso va a tomar más tiempo que esta cuarentena. Bueno, el otro tema que quería tocar es el veto que hizo el presidente de la ley que permitía alargar hasta junio la declaración de renta de este año. Y llama la atención porque este fue incluso una idea del gobierno. O sea, desde el principio se habló de postergar el pago del impuesto de la renta como una ayuda, digamos, a las empresas. Pero hoy fue vetada. Sí. Mira, ¿qué va a pasar ahí? Mucha gente confiando en esto, que era palabra del gobierno y también palabra de los partidos políticos, no declaró. Hoy día, multas. Mira, y las multas son altas, no son bajas. Sí. El gobierno insistió a los partidos políticos que no iba a sancionar la ley de prórroga del impuesto de renta si no se aprobaban las demás iniciativas de ley que ellos habían metido. El gobierno insistió en que quería un paquete completo. Por eso la prórroga para declarar y pagar la renta se aprobó hace días, pero todavía no había sido sancionada. Hemos conocido esta tarde que había sido vetada. Todavía estamos revisando las razones del veto, Nacho. Yo no quiero ser crítico sin entender primero por qué se vetó, porque posiblemente hay una razón jurídica, y es que ese decreto debió haber entrado en efecto antes del 30 de abril, que era la fecha límite. A estas alturas ya venció la fecha límite. Entonces el decreto tiene un problema jurídico, porque ya no se trata de posponer una fecha que ya venció, se trata ahora de que no te multen y que te permitan hasta una nueva fecha completarlo. Yo esperaría que el Ministerio de Hacienda someta una nueva iniciativa mañana mismo, porque yo no quisiera pensar que el presidente no está honrando el acuerdo que hizo con los partidos y la promesa que hizo al sector empresarial. Hay una gran preocupación en las personas naturales y jurídicas que no declararon renta porque esto se iba a dar y se dio por hecho, y hoy día han caído en mora. Te complica más aún porque si tú no declaraste y no pagaste, estás en mora con Hacienda. Entonces cuando vayas a pedir una solvencia de Hacienda no te la van a dar. Y sin la solvencia no vas a tener acceso a estos nuevos créditos de alivio económico que el gobierno va a ofrecer. Tampoco podés ir al banco a tratar de ampararte a mejores condiciones si no tenés la documentación. Esta mañana estuvimos en la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa
pidiendo que flexibilicen todos esos requerimientos que tienen los bancos y que agilicen la nueva ley de valores electrónicos para que tú puedas gestionar tu préstamo por medios electrónicos. Eso ayudaría mucho. Entonces, es indispensable que el Ministerio de Hacienda mañana mismo meta una nueva iniciativa en sustitución de esta ley. Pero que vetó primero el sería presidente. para perdonar. La nueva iniciativa tiene que dar un nuevo La multa. plazo y debe de condonar cualquier multa en este nuevo plazo. Si el ministerio no lo mete la iniciativa, no quisiéramos pensar, Nacho, que el presidente Bukele no está honrando el acuerdo que hizo con los partidos y las promesas que hizo al sector privado y a la población. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen esta noche los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Vemos lo que nos dice el señor Emilio Monterrey, dice saludos a su invitado. La pregunta del millón para don Javier es puntual. ¿Cómo la más importante gremial, qué planes en el tema financiero, en créditos, tiene la ANEP para la recuperación de la economía? Que nadie duda quedará bien debilitada por la pandemia, pregunta Emilio Monterrey. El señor Minero Ramos dice, ¿existe una posibilidad real de diálogo entre usted y el presidente de la República? Pregunta el señor Ramos. Boris Escolán dice, ¿qué se debe de entender por suspensión de contrato? Cuando pase la cuarentena, ¿se le pagará lo adeudado o ese tiempo no será recompensado? ¿Serán despedidos de hecho y solo pagarán indemnizaciones? Pregunta Boris Escolán. Anita dice, dudo mucho que en 15 días abran las empresas gradualmente. Lastimosamente la ANEP ha permitido esta violación a nuestro derecho. Hemos perdido muchos salvadoreños. Walter Carlos Herón dice, podría preguntar a su invitado sobre el numeral 10, donde dice, exceptuando, ¿qué significará eso? ¿Será que deben de cerrar esas empresas? Quedo a la espera, estoy atento al programa, dice Walter Carlos Herón. Carlos Fuentes dice, señor Simán, ¿le ha dicho a usted el presidente cómo se van a pagar los 3,000 millones de dólares? Si él no se lo ha dicho, ¿nos puede decir usted cómo se va a pagar los 3,000 millones? Consulta. María Turcio dice, es necesario volver a abrir la economía. Cada persona debemos de ser responsable en cumplir con las medidas de protección y prevención. Muchísimas familias viven de lo que ganan día a día. Fernando Novoa dice, felicidades a Arena, ANEP y Javier Simán por dar los votos para el descalabro económico. Fueron engañados con cuentos chinos de reintegro de IVA, prórroga del impuesto sobre la renta y financiamiento irreal. Las pocas actividades productivas que operaban sin transporte público cesarán, afirma el señor Fernando Novoa. Vamos al estudio para las respuestas. A ver. Muchas gracias, Nacho. Empiezo por la última. ANEP no es ninguna fuerza política. Ni yo ni ANEP tenemos voto en la Asamblea Legislativa. Nosotros hacemos propuestas. Le toca a los diputados discutirlas con las autoridades de gobierno para aprobar esas iniciativas de ley. Nosotros solo proponemos. En el tema de la relación con el gobierno, yo definitivamente sí he tendido la mano al gobierno. Mi antecesor Luis Cardenal ha venido trabajando de la mano con el gobierno y espero que aunque no estemos de acuerdo, no quiere decir que tenemos que romper nuestra relación. Y eso es importante, Nacho, porque estamos en un clima de mucha confrontación. Y es importante que podamos seguir dialogando aunque no estemos de acuerdo. Y es importante que yo pueda venir aquí y decir en lo que no estoy de acuerdo sin que se moleste el presidente y que no se rompa ese puente de diálogo. Porque lastimosamente en nuestro país se está creando la imagen de que si no estás con el presidente, entonces estás en contra del presidente. Y eso es totalmente ajeno a la realidad. Yo estoy de acuerdo en algunas medidas que ha tomado el presidente y lo felicito, pero estoy en contra de otras medidas que ha tomado que creo que han sido un error. Eso no me hace ni enemigo ni opositor del presidente. Nosotros, como gremial en representación del sector privado, nuestro rol es proponer, pero también ser vigilantes. Tenemos que marcarle la cancha a los funcionarios públicos porque la Constitución dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la Constitución les faculta. En cambio, los ciudadanos podemos hacer lo que te da la gana, excepto lo que la ley te prohíbe. Lo que pasa es que si no le marcamos la cancha a los funcionarios, empiezan a aprobar leyes en las que te van restringiendo tus libertades individuales. Ese rol que asume ANEP lo tienen que asumir todos los ciudadanos, porque si nosotros no velamos por nuestros derechos individuales, ¿quién va a velar por ellos? Entonces sí, yo tengo mucha fe en que podemos mantener una relación, aunque no estemos de acuerdo. Ok, ahora ante la pregunta específica o la afirmación específica del amigo televidente que dice felicidades al Partido Arena, los diputados y ANEP por el descalabro económico. Mira, es un poco injusto, tú tienes que retroceder. Cuando el FMLN asumió el país, la deuda era 10,000 millones de dólares. Cuando el FMLN salió, la deuda era 19,000 millones. O sea que el presidente Bukele recibió un país con 19,000 millones de deuda. Ahorita estamos en 20,500.
ya se le autorizó 1.500 de deuda. Con estos 3.000 más nos lleva a 23.500, cuando el PIB es 25 y pico y va a bajar. Entonces casi el 80-90% del PIB ya estamos endeudados. Bueno, pero Eso es como que ¿es tengas... culpa de los empresarios esto? No, definitivamente que no. Si lo que tenemos que producir somos los empresarios. Y la única manera que vamos a poder pagar todos esos créditos. Y hago la aclaración, Nacho. El gobierno está asumiendo un país con bastante deuda, 19.000 millones. Y encima de eso estamos agregando más deuda. Estás topando la tarjeta de crédito del país. Tengo la impresión de que el amigo televidente está entendiendo que se le está regalando a los empresarios 1.000 millones. No, nosotros no recibimos ni un centavo de lo que la Asamblea Legislativa aprobó, Nacho. Eso tiene destino específico para ANEP, ni para los empresarios va nada. ¿Okay? Esas son medidas, incluso son préstamos que van a ser repagados. No se le está regalando al empresario. Pero en ese sentido, sí te quiero aclarar que la única manera que nosotros vamos a poder pagar esas deudas es creciendo nuestra economía. Si no crecemos, no vamos a poder pagar esa deuda. Y por otro lado, también un llamado al gobierno para que se apriete el cincho, porque nos estamos apretando todos el cincho, pero los gastos públicos no hemos visto una reducción. De hecho, en los últimos 6 meses, el número de plazas de empleados públicos ha aumentado casi 5.000 empleados. Entonces, sí quisiéramos ver una reducción del gasto y que se nos permita empezar a trabajar para recuperar el crecimiento económico. Solo así vamos a poder rápidamente, pagar. porque me están pidiendo ya corte, pero ¿qué entiende usted por la suspensión de contrato? O alguien decía, me van a pagar después todos los meses que no me pagaron después que se suspendió. No, yo lo invito a que lea el Código de Trabajo, ahí está. Cuando se suspende el contrato no se paga salarios ni se paga retroactivo, pero continúa acumulando antigüedad, o sea que si más adelante hay un despido o un retiro voluntario, por supuesto que se toma en cuenta ese periodo con antigüedad. Ok, numeral 10 no entendí tampoco. No me acuerdo cuál era, Nacho. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por estar esta noche. Gracias, Nacho. Yo sí no me quiero retirar sin dejar un mensaje de esperanza, porque pareciera que después de todas las cadenas y los mensajes queda mucha ansiedad en la población. Estas 2 semanas son críticas, Nacho, pero los salvadoreños tenemos que salir a trabajar dentro de 15 días y no tengo ninguna duda que así como somos los salvadoreños de emprendedores y de trabajadores, vamos a poder levantar nuestro país a la mayor brevedad. Bueno, gracias nuevamente. Gracias a usted, amigo televidente. Lo espero mañana a las 8 de la noche con staff permanente de los días jueves. Que pasen muy buenas noches.